2026. Desconfianza y fractura. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, la economía aguanta hasta que el miedo cobra intereses. A ver, iniciamos el año y retomamos el análisis con una pregunta que no suena bonita, pero es la que manda. ¿Con qué ánimo llega México a 2026? Porque, ojo, los discursos siempre llegan motivados. El problema es que los indicadores, esos ingratos, no aplauden. Y si algo deja claro el arranque del año, es esto. ¿La inflación se empieza a comportar? Sí, pero la confianza, la de las familias y las empresas, sigue comportándose como si ya hubiera visto la película completa y no le gustó el final. Arrancamos por el dato que muchos van a querer utilizar como bandera. En diciembre de 2025 la inflación general anual fue de 3.69%. Suena a alivio y en parte lo es, pero el detalle que separa la realidad del aplauso es la inflación subyacente, 4.33% anual. Es decir, lo que más refleja la dinámica persistente de precios sigue arriba. No es poca cosa. Para el hogar promedio, la subyacente es el costo de vida, que no se negocia solamente con narrativa. En ese mismo diciembre, la inflación mensual fue de 0.28%, la subyacente subió 0.41% y la no subyacente cayó menos 0.16%. En español, la volatilidad dio tregua sí, pero lo que se queda pegado al bolsillo todavía no cede del todo. Y mientras el consumidor respira por un lado, el productor está leyendo otra historia totalmente distinta. El índice nacional de precios al productor total, incluido el petróleo, creció 2.06% anual en diciembre de 2025, con un avance mensual de 0.47%. Esto importa porque revela presiones en la cadena de costos. Aunque el productor no está incendiado, como en episodios anteriores, tampoco está en modo todo barato. Traducido a la economía real, si los costos les da por rebotar, por logística, por energía, por insumo, por cualquier cosa, parte de esa presión termina intentando colarse a los precios finales. O, si no puede hacerlo, se convierte en márgenes más delgados para los empresarios, que significa menos inversión y más cautela para contratar. Ahora, el segundo eje del arranque de 2026 es el crecimiento esperado. Aquí no hay maquillaje que aguante. El consenso de analistas mantiene una expectativa de crecimiento del PIB de 0.4% para 2025 y proyecta 1.3% para 2026. En una economía como la mexicana, 1.3% no es avance, es supervivencia administrada. Y lo hemos dicho varias veces en este espacio. Es el tipo de crecimiento que no alcanza para cerrar brechas por productividad, ni para reducir informalidad, ni mucho menos para mejorar la competitividad. Y si el país no acelera la inversión, ya sea pública o privada, 2026 se vuelve ese año donde todo sigue funcionando, pero nada mejora. En política monetaria, el mercado ya se acomodó a la idea de recortes graduales. El consenso prevé que el próximo recorte será de 25 puntos base a la tasa de Banjico en el mes de mayo y ubica la tasa de política monetaria para el cierre de 2026 en 6.5%. El tipo de cambio esperado para el cierre de este mismo año se mantiene en 19 pesos por dólar. Estos dos números juntos son el termómetro del riesgo. El mercado no está anticipando un derrumbe, pero tampoco hay una expectativa de fiesta. Está anticipando un México con tasas aún relativamente altas para cuidar la inflación y con un peso estable, sí, pero estable bajo vigilancia. Si el entorno global se complica o si aquí se insiste en meter incertidumbre institucional, esta estabilidad que se percibe se cobrará con una prima en el mercado. Y ojo, hay que recordarlo, el tipo de cambio y la tasa son indicadores, pero no son producto de decisiones de política económica, son producto de agentes que mueven el mercado. Y aquí entra otra parte incómoda, sin convertirlo en un meeting como tal, la confianza como gasolina de la inversión.
2026 está arrancando con un olor a un tanque medio vacío. Las familias no se sienten holgadas y las empresas no se sienten seguras. La confianza del consumidor cerró diciembre de 2025 en 44 puntos, en 44.7 puntos. Subió 0.6 respecto de noviembre, pero cayó 2.4 en comparación anual. Estamos en terreno de desconfianza. Es el clásico mejor tantito, pero peor que antes. Y dentro de ese mismo indicador, el componente sobre la situación económica esperada del país está en 44 puntos del indicador, con una caída anual que ha sido mucho más dura, terreno mucho más negativo. Cuando el consumidor cree que el país viene peor, se vuelve más conservador, gasta menos, pospone compras grandes, se endeuda con miedo u, ojo, busca el endeudamiento caro. Pero del lado del empresariado, las cosas no están mejor. El mensaje también es claro. El indicador global de opinión empresarial está en 48.5 puntos y acumula ya 10 meses por debajo del umbral de los 50 puntos, en terreno de desconfianza. Eso, en términos sencillos, es un no estoy convencido de manera sostenida. Y no se trata de pesimismo caprichoso. Construcción, comercio y servicios traen lecturas igualmente débiles. Incluso en sectores donde debería notarse mayor dinamismo, la lectura dominante es cautela. La inversión no se decreta, se decide. Y se decide con reglas claras, instituciones confiables y costos predecibles. Ahora, añadamos un elemento que muchos prefieren ignorar porque es políticamente útil. Las remesas ya no están creciendo como si fueran garantía eterna, eso que se presumía durante mucho tiempo. En noviembre de 2025 entraron 5.125 millones de dólares por remesas, una reducción anual de 5.7%. Y ahora sí no lo salen a festejar y no lo han mencionado. En el acumulado de enero a noviembre de 2025 sumaron 56.469 millones de dólares, una caída de 5.1% en términos anuales. Para miles de hogares, esto no es una estadística, es el margen con el que se paga renta, escuela o comida. Y ojo, si este flujo se enfría, el consumo en regiones receptoras pierde piso. Y cuando el consumo pierde piso, el comercio local, los servicios y parte del empleo informal siente el golpe antes que nadie. Con este tablero, 2026 no se ve como el año del despegue, como se había dicho, sino como el año de las decisiones costosas. La moradora de Palacio puede elegir entre dos rutas y ese es algo muy sencillo. Puede elegir la fácil, más narrativa, más control, más parches, o la que duele, pero sirve. Certeza institucional, reglas estables, señales pro inversión, respeto a los contrapesos y una agenda seria de productividad. Porque, ojo, el aumento salarial por sí mismo puede ser justicia en el papel, pero si no viene acompañado de inversión y productividad, también puede convertirse en presión para el empleo formal, para precios de servicios y para la competitividad de sectores que hoy compiten centavo a centavo. El punto es simple. México arranca 2026 con inflación más contenida, sí, pero con crecimiento chiquito, confianza frágil y señales de enfriamiento en ingresos clave de los hogares. Eso no significa desastre inevitable, no estoy siendo fatalista, pero significa una advertencia muy clara. Y las advertencias, cuando se ignoran, en términos económicos, suelen regresar convertidas en factura y con intereses. Así, así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de cuarta. Y ojo, antes de cerrar, vamos con el apunte incómodo, porque a veces la economía no se entiende completo sin ver el teatro político que la rodea. Las amenazas de Trump de hacer algo en contra de los cárteles no nacen de la nada, nacen de un vacío, y el vacío no es diplomático, es de Estado. La moradora de Palacio repite una y otra vez que no hay subordinación, que no es cierto que la delincuencia gobierne México, que aquí manda el gobierno.
El problema es que la realidad no se disciplina con conferencias. Y mientras desde Palacio se insiste en tapar el sol con un dedo, los escándalos siguen saliendo como si fueran boletines. Nexos, personajes, cercanías, silencios sospechosos y una camarilla de Morena a la que siempre le tocó alguien equivocado, casualmente y demasiadas veces. Lo más grotesco es el argumento técnico con el que quieren evadir el tamaño del desastre. Que lo de México no es terrorismo, que los cárteles no son terrorismo, porque sus acciones no van en contra del gobierno. De verdad, hay que explicarlo así de básico. Los actos terroristas buscan desafiar al gobierno sembrando miedo en la población. Su objetivo directo es la gente para doblegar al Estado. Y si alguien cree que eso no sucede en México, que salga del discurso y se asome a la calle. Extorsión, control territorial, cobro de piso, desplazamientos, ejecuciones, reclutamiento y comunidades enteras que solo buscan sobrevivir sin meterse en problemas. Aunque el problema vive ahí mismo. Más vale que los políticos lo entiendan y rápido. No se puede gobernar negando y no se puede combatir lo primero cuando se minimiza. No se puede exigir respeto internacional cuando dentro del país huele a miedo y a complicidades. Y no, nadie en su sano juicio quiere una invasión, ni celebrar que otro país venga a arreglar lo que nosotros no hemos podido o no hemos querido arreglar. Tampoco hay un solo mexicano decente dispuesto a festejar la parálisis. Nadie está pidiendo bandera extranjera. Lo que se exige es Estado. Lo que se exige es acción real, inteligencia, coordinación, castigo, ruptura de pactos y una estrategia que deje de proteger narrativas y empiece a proteger personas. Porque si el gobierno insiste en fingir que aquí no pasa nada, el mundo, y Trump en particular, no lo van a leer como dignidad, lo van a leer como debilidad. Y en geopolítica, la debilidad siempre tiene quien la pueda aprovechar. Yo soy Eduardo López y esto fue Coyuntura Económica y algo más. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio, comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.